Esta es la historia de la ciudad Kawakami, donde todos cargan con honor la historia de sus ancestros. Y no, eso no es. Esta es la historia del templo Kawakami, donde reside el dios de la pelea y eso sigue sin ser. Esta es la historia de Shoji Kazama, un joven bendecido con increíble suerte y la habilidad de resolver cualquier obstáculo en su camino. No. Esta es la historia de la familia Kazama, un grupo de amigos de la infancia que se reunió alrededor de Shoji, o como todos le dicen, Cap, junto a su cofundador y estratega Yamato, las hijas del templo Kawakami, Momoyo y Kazuko, la distante pero pervertida Miyako, el sarcástico pero brillante Moro, el musculoso sin técnica Gakuto, y sus dos nuevas integrantes, la elegante pero ingenua Chris y la tímida Mayuchi. No importa que se enfrenten a ladrones escolares, concursos de karaoke o incluso el tráfico de drogas, mientras la familia Kazama esté unida, es invencible. Este es el origen de las especies, y hoy veremos Maji de Watashi ni Koichi Nasai. Maji de Watashi ni Koichi Nasai, o por su traducción, Ámame en serio, es una novela visual y eroge de la compañía Minato Soft, los creadores de They Are My Noble Masters, y en honorable tradición japonesa tiene un título demasiado largo que parece solo existir para ser abreviado como Magikoi. La novela está situada en la ya mencionada ciudad de Kawakami, uno de los pocos lugares de Japón donde la tradición y las artes marciales siguen siendo la base de la educación. En la cima de la ciudad reside el templo Kawakami, dirigido por el más grande artista marcial de la historia que también actúa como director en la academia de la ciudad, donde entrena con firmeza a todos sus estudiantes. En medio de Kawakami, en plena academia y con vínculos al templo está la familia Kazama, la banda de amigos del héroe local Shouichi Kazama, un estudiante y aventurero que enfrenta cualquier adversidad con una sonrisa y determinación. Lo que hace que Magikoi no sea otra historia de shonen genérico es que Kazama no es el principal punto de vista. En cambio, el protagonista es su mejor amigo y estratega del grupo, Yamato Naoe. Y esto es un truco brillante. Primero porque los dos contrastan de una manera muy fuerte. Cap es esencialmente un clásico héroe de anime, energético, más suertudo que inteligente, popular con todos pero denso con las mujeres, es casi una parodia en su cualidad de héroe. En cambio Yamato es alguien débil y esencialmente inútil en combate, pero exageradamente astuto y recursivo. Yamato puede solucionar aún la más desesperada situación con sus planes, pero a diferencia de Kazama, es un manipulador de profesión. Ganar para él es un asunto de hacer trampa y salirse con la suya a punta de ingenio, porque no nació con suerte. Y aunque su amigo es prácticamente infalible, él no lo es. Falla, pierde, más de una vez, y cuando sucede le pesa. Sus victorias provienen de mucho esfuerzo y planificación. Cuando estamos acostumbrados al héroe bonachón, Yamato llega como alguien que está a punto de cruzar la delgada línea villano. Es una buena persona con sentido de la justicia y lealtad, que usa técnicas y tácticas consideradas negativas, y eso es una bocanada de aire fresco. La segunda razón es que en las historias de corte de acción o romance no es raro que el protagonista sea el centro de su universo, y el resto de los personajes giren ante él pero no interactúen realmente entre ellos. Y sí, Cap es el centro de la familia, pero hacer que la historia se enfoque en Yamato nos obliga a ver cómo funciona el grupo como un todo. Miyako está enamoradamente perdida de Yamato, pero también es protectora con Kazuko. Moro y Gakuto son mejores amigos, pero ambos se llevan bien con Yamato porque es tan inteligente como el uno y tan pervertido como el otro, y así consecutivamente. Si escoges dos personajes cualquiera del grupo, es innegable que son amigos. La historia lo demuestra y tienen escenas que lo dejan claro. Así, a pesar de ser en teoría un simulador de citas, Magikoi es ante todo una historia sobre la amistad, sobre los momentos alegres y difíciles de las relaciones grupales, y sobre cómo, aunque suene cursi, la amistad no será el remedio de todo, pero sí es el principio de la solución. La estructura del juego también refleja esto. Como novela visual con múltiples heroínas, Magikoi tiene diferentes rutas. En última son historias alternas que se enfocan en un personaje distinto según la elección del jugador. Y hay que afrontarlo claramente, el sistema de elecciones en Magikoi es terrible. Las novelas visuales son juegos donde realmente no haces más que leer texto, oír voces si las hay, y tomar decisiones para caer en una determinada ruta. Aquí tratan de hacerlo más dinámico, cada día puedes escoger entre varios personajes. La idea es que cuando cumples el número de visitas de alguien, inicie su ruta, pero cada quien tiene alguna habilidad que afecta el proceso, como huir si hay mucha gente, o alejar a otros intereses románticos. El asunto es que es inútil. Balancear entre varios personajes no tiene ninguna ventaja. Los efectos no se sentirán si te enfocas en uno solo, y en últimas es un sistema demasiado complejo que no logra nada. El resultado será que Yamato termine por enamorarse de una de las 5 heroínas del grupo, y se desarrolle su historia. Pero además de ellas también hay otras historias secundarias entre las cuales sorpresivamente están todos los miembros masculinos de la familia Kazama. Y no es que se pongan plan de ya hoy. Si escoges la ruta de un hombre no será romántica sino fraternal, lo que regresa al tema de la amistad. Todas las historias en última solo son una capa diferente de este grupo, y cada una es igual de importante y va construyendo para la ruta final que es de todos. Yamato será el protagonista, pero Magikoi es la historia de la familia Kazama. Y ya que estamos en esas, es una historia muy loca.
Según la ruta que escojas puedes terminar envuelto en una guerra entre salones de clase con ejércitos de verdad, terminarás por asaltar un castillo alemán, tendrás un arco de entrenamiento en una montaña aislada, participarás en una carrera para ganar el autógrafo del autor de Cobra, o mi favorito, entrarás a un torneo sin reglas junto al primer ministro de Japón en contra de personajes como Bill Gates o Messi. Magikoi se lo toma todo al chiste, ya sea sus absurdos niveles de poder, lo ridículo de sus situaciones, o sus personajes que incluso incluyen una máquina de palomitas que se transforma en super robot. Su tono jocoso ayuda mucho, porque la camaradería del grupo permite que los chistes sean orgánicos, y que todos estén bien desarrollados hace que cuando tenga que tomarse las cosas en serio haya una base creíble. Dicho todo esto, Magikoi no está libre de fallos. Es una historia con una muy fuerte opinión política, pero realmente nunca llega a hacer nada con ella. El humor puede cruzar la línea más de una vez. Las batallas funcionan por su ridiculez y no realmente porque estén bien escritas. Y el ritmo tiene problemas. Cuando he hablado de novelas visuales antes me refiero mucho a que son productos con altos y bajos. Por cada momento interesante suelen haber otros donde realmente no pasa nada. El problema de ritmo de Magikoi es el completo opuesto. Es una serie de puntos altos sin pausa ni descanso. Siempre está pasando algo, y por lo general algo importante. Así que ningún evento en específico tiene su espacio para ser asimilado. A veces se mezclan y en más de una ocasión las cosas terminarán sin que sientas que hubo un verdadero cierre. Pero me divertí con Magikoi. Mucho de hecho. Y teniendo en cuenta que siempre que hablo de una novela visual o pongo 1000 condiciones para su disfrute, o directamente digo que no vale la pena, eso habla muy bien de este título. Maji de Watashi ni Koichi Nasai es en últimas una historia de la amistad, y como ese grupo del que habla está tan bien construido y su mundo es tan relajado, es simplemente entretenida. Si ya consumes de este género o quieres iniciar, Magikoi es una muy buena elección. A menos que simplemente seas alguien que odie la diversión. Sí, ya sé, reseña de Rogue, tengo que hablar del... ¿Saben qué? Esta vez es difícil. La mayoría es relleno, fácil de saltar y bastante irrealista. Pero hay una escena que de hecho es entretenida, no como gratificación, si entienden lo que digo, sino como reflejo del personaje que es Yamato. Y hay otra escena que es esencial a su historia, pero que cruza la línea y es muy incómoda. Así que la mayoría es fácil de ignorar, pero cuidado con la ruta de Chris.